Orbitando alrededor del magnífico planeta gigante de gas Júpiter, se encuentra la misteriosa luna helada, Europa, un mundo aparentemente congelado del mismo tamaño que nuestra luna. Con una temperatura superficial de aproximadamente menos 160 grados Celsius, menos 256 grados Fahrenheit, y ubicada de manera que debe resistir un constante bombardeo de radiación. A primera vista, sería fácil pensar en Europa como una esfera estéril de hielo. Pero a pesar de las duras condiciones en las que existe, esta luna fracturada es uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre. Entonces, ¿cómo podría la vida sobrevivir en una luna tan extrema? Y si existe, ¿cómo podría ser? Muchas naves espaciales han pasado cerca de Europa durante sus misiones, pero fue la nave espacial Galileo de la NASA la que elevó nuestra comprensión de esta luna helada a un nuevo nivel. Descubrió las primeras pruebas sólidas de que existe un océano enorme bajo su superficie, un océano con posiblemente 2 o 3 veces más agua que toda la combinada de la Tierra. Llegando al sistema joviano en diciembre de 1995 con el objetivo de explorar Júpiter y sus grandes lunas, Galileo pasó múltiples veces cerca de Europa, llegando tan cerca como 201 kilómetros, 125 millas. Capturó su terreno congelado con un detalle increíble, permitiéndonos ver primeros planos de grietas, crestas y un paisaje caótico, pero también encontró pruebas intrigantes de lo que podría estar sucediendo debajo de su corteza. Galileo confirmó que Europa estaba geológicamente activa. Su primer plano reveló enormes grietas en la superficie de la Luna, que se separaron, permitiendo que material oscuro y helado fluyera en las brechas abiertas. Al igual que las sondas espaciales que la precedieron, Galileo también encontró solo un puñado de cráteres de impacto, que se espera se acumulen con el tiempo, ya que la superficie es constantemente bombardeada por meteoritos durante miles de millones de años, muy parecido a nuestra propia Luna, por ejemplo. Sin embargo, Europa es lisa, lo que sugiere que su superficie es relativamente joven y que algo ha borrado grandes cráteres, como flujos volcánicos helados. Una de las mediciones más importantes realizadas por la misión Galileo, sin embargo, mostró cómo el campo magnético de Júpiter se veía afectado en el espacio alrededor de Europa. Esta medición implicaba fuertemente que se está creando un tipo especial de campo magnético dentro de la luna helada, por una capa profunda de algún fluido eléctricamente conductor. Basándose en la composición helada de Europa, los científicos creen que el material más probable para crear esta firma magnética es un océano global de agua salada. Incluso hay imágenes del telescopio espacial Hubble que parecen mostrar grandes columnas de vapor de agua irrumpiendo desde el polo sur de Europa, aunque, lamentablemente, no son lo suficientemente detalladas como para ser concluyentes. Pero si la superficie de Europa está congelada sólidamente, ¿cómo podría formarse un océano masivo de agua salada? Y si hay agua líquida allí abajo, ¿podría realmente haber comenzado la vida en un ambiente tan extraño? Mientras que la cáscara helada de Europa está claramente congelada como una roca, el interior es más cálido debido a lo que se llama flexión de marea. El lado de Europa que está más cerca de Júpiter experimenta una fuerza de atracción más fuerte que el otro lado, estirando la Luna entera de un lado a otro, probablemente causando las largas grietas que atraviesan su superficie helada y calentando el interior por fricción. Similar a cómo doblar repetidamente un clip de papel genera calor, por ejemplo. Es esta flexión constante la que derrite el hielo interno y crea el enorme océano de Europa. Pero, ¿es realmente posible que la vida comience en una luna frígida a cientos de millones de kilómetros del Sol? Bueno, la vida según la conocemos parece tener 4 requisitos principales: agua líquida, ciertos elementos químicos, una fuente de energía y, por supuesto, tiempo. Ya hemos descubierto que Europa puede tener un enorme océano de agua líquida protegido bajo su corteza. Y algunos estudios del océano han sugerido que podría haberse formado solo unos cientos de miles de años después de que se formara la Luna, estimada en alrededor de 4.5 mil millones de años, dando tiempo suficiente para que la vida, si existe allí, comience. Pero, ¿qué pasa con los otros 2 requisitos? Elementos químicos y una fuente de energía.
Los elementos químicos son los bloques de construcción de la vida según la conocemos, e incluyen carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Estos elementos son comunes en todo el universo y constituyen el 98% de la materia viva en la Tierra, al combinarse para formar moléculas orgánicas esenciales para la vida. Los científicos creen que estos elementos probablemente estuvieron presentes durante la formación de Europa y pueden haber sido agregados más tarde cuando asteroides y cometas chocaron con la luna helada. Un buen ejemplo de elementos químicos descubiertos en Europa se hizo bastante recientemente cuando el telescopio espacial James Webb detectó grandes cantidades de dióxido de carbono en su superficie, como se puede ver en esta increíble imagen infrarroja. Europa se muestra en azul, mientras que el carbono es blanco, y se cree que probablemente se originó en el océano debajo. Luego necesitamos una fuente de energía. Toda la vida, según la conocemos, la requiere para sobrevivir. Aquí en la Tierra, la vida depende principalmente del sol para obtener energía, como a través de la fotosíntesis. Las plantas convierten la luz solar en energía, permitiéndoles crecer, y esa energía luego se transfiere a quienes consumen las plantas. Pero cualquier forma de vida que pueda existir en el océano de Europa está oculta bajo el grueso hielo. Ninguna luz puede penetrar a través de él, lo que significa que un proceso como la fotosíntesis no podría funcionar. En cambio, la vida tendría que ser alimentada puramente por reacciones químicas. Estas reacciones podrían ocurrir de varias maneras, como por ejemplo, la radiación poderosa de Júpiter que podría estar bombardeando la superficie de Europa, o más probablemente desde la roca caliente en el fondo del mar. A medida que la luna helada orbita alrededor de Júpiter, su interior se flexiona, como ya hemos descubierto. La flexión fuerza la energía hacia el interior de la luna, que luego se filtra como calor. Cuanto más se flexiona el interior de la luna, más calor se genera. Si el fondo del océano rocoso de Europa se calienta por la flexión de marea, ese proceso podría estar suministrando energía en forma de nutrientes químicos disponibles en las fuentes hidrotermales. Y este tipo de proceso se puede observar aquí en la Tierra, donde la vida es abundante. Las fuentes hidrotermales son como calderos burbujeantes de energía, expulsando agua supercaliente que ha fluido debajo de la superficie terrestre, calentándose por una capa de magma fundido. Estas fuentes erupcionan con columnas de lo que parece humo saliendo de una chimenea, pero dentro hay una sopa de productos químicos en la que ciertas formas de vida pueden prosperar. Los productos químicos serían tóxicos para los seres humanos, pero estos organismos pueden convertir los productos químicos en energía. Este proceso se llama quimiosíntesis, y es lo que alimenta en última instancia ecosistemas enteros alrededor de las fuentes hidrotermales que se encuentran en las regiones profundas y oscuras de nuestros océanos, lugares donde la luz del sol no puede llegar. De hecho, las fuentes hidrotermales son los únicos lugares en la Tierra donde la fuente de energía final para la vida no es la luz solar, sino la Tierra misma. En estas extremas y profundas ecologías oceánicas, prosperan enormes gusanos tubulares de puntas rojas, peces fantasma, extraños camarones con ojos en sus espaldas y otras especies únicas. Entonces, parece posible que haya vida en Europa tal como la conocemos, pero ¿cómo podría ser? Para tener una idea, podríamos buscar en uno de los puntos más profundos y oscuros de la Tierra, la fosa de las Marianas. El punto más profundo en la fosa de las Marianas se llama Challenger Deep y se encuentra a 11 kilómetros, 7 millas bajo el nivel del mar. Es difícil comprender cuán profundo es en realidad, pero si colocaras el monte Everest allí, la cima de la montaña estaría aún a más de 2.000 metros, 6.561 pies, por debajo del nivel del mar. Sin embargo, eso no se compara con el océano de Europa, que tiene entre 60 y 160 kilómetros, 40 y 100 millas, de profundidad. A pesar de esta enorme diferencia en profundidad, las condiciones entre los dos entornos aún pueden compartir algunas similitudes. Imagina un vasto y aparentemente interminable vacío negro lleno de agua de mar fría y aplastantemente fría.
Este es el tipo de entorno opresivo al que la vida en la fosa de las Marianas ha tenido que adaptarse. Pero si te sumerges lo suficiente, encontrarás algunas de las criaturas más extrañas de la Tierra, tan extrañas que pensarías que son de Europa. Toma por ejemplo el pez caracol, una especie que rompe el récord para cualquier vertebrado viviente. Es el pez más profundo jamás descubierto, encontrado a más de 8.000 metros, 26.246 pies, bajo el nivel del mar. Este extraño pez traslúcido con aspecto de renacuajo se sabe que contiene productos químicos que ayudan a mantener sus membranas y paredes celulares flexibles para que la presión aplastante no los mate. Pero hay criaturas que viven aún más profundo. Dentro de la región más profunda de la fosa de las Marianas, el Challenger Deep, se encuentran 3 organismos comúnmente. El primero se llama xenofioforos, y son los organismos unicelulares vivos más grandes del mundo que se asemejan a esponjas esféricas o con volantes de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, 8 pulgadas. No está claro exactamente cómo sobreviven estas extrañas criaturas, pero se piensa que producen mucosidad que absorbe microbios del sedimento que los rodea. Luego están los anfípodos, que son carroñeros parecidos a camarones que sobreviven en las profundidades del mar, debido a exoesqueletos que contienen aluminio. ¿Cómo encuentran estos pequeños seres este metal es un misterio? Pero los científicos piensan que utilizan productos químicos a base de azúcar en sus entrañas para extraer iones de aluminio del lecho marino, mientras se alimentan de escombros que caen desde arriba. La tercera son los holoturianos, que son una especie de pepino de mar de aguas profundas. Son los más alienígenas de los animales conocidos en esta región y son muy diversos, presentándose con piel espinosa y brillantemente coloreada o piel lisa y translúcida. Se han descubierto vastos campos de pepinos de mar en el fondo de la fosa de las Marianas, como vacas pastando en praderas, alimentándose de bacterias y materia en descomposición en el lecho marino. Entonces, si la vida ha logrado prosperar en las profundidades más oscuras de la Tierra, ¿podría haber hecho lo mismo en los océanos aún más profundos de Europa? Hasta que enviemos una sonda capaz de perforar la gruesa capa de hielo que la envuelve, es posible que nunca lo sepamos. Europa podría estar llena de criaturas alienígenas, o podría estar completamente desierta. Sin embargo, esa ardiente pregunta podría ser respondida en los próximos años, ya que la Agencia Espacial Europea, ESA, y la NASA tienen 2 misiones principales separadas a Europa. La primera de la ESA se llama JUICE, y ya se lanzó en abril de 2023, llegando en 2031 para un doble sobrevuelo con el objetivo de recopilar nuevos datos sobre la química de la luna helada. Luego tenemos el Europa Clipper de la NASA, una misión diseñada para determinar de una vez por todas si el océano de esta luna helada es habitable o no. Está programado para lanzarse en octubre de 2024, pero no llegará hasta abril de 2030. Estas emocionantes misiones deberían complementarse entre sí, pero ninguna podrá confirmar si existen extraterrestres aquí, solo si la luna helada tiene las condiciones adecuadas para sostener la vida tal como la conocemos. Si eventualmente encontramos alguna forma de vida en Europa, probablemente sería en forma de microbios, sobreviviendo alrededor de una fuente hidrotermal. Pero si se puede demostrar que la vida se formó de manera independiente, independientemente de cuán compleja sea, en 2 lugares alrededor de la misma estrella, entonces sería razonable sugerir que la vida surge bastante fácilmente una vez que los ingredientes necesarios están presentes y que la vida podría encontrarse en toda nuestra galaxia y el universo. El video que aparece en pantalla es muy importante y debes verlo. Te veo allá.